El Casino del Diablo. En el estado de Sonora, en la colonia Country Club de Hermosillo, siguen en pie las ruinas de un antiguo casino que ahora se conoce como el Casino del Diablo. Según la leyenda, este lugar tuvo su apogeo en la década de los años 50, cuando era frecuentado por jovencitos. Entre los asistentes más asiduos a este lugar estaba Linda, una joven muy hermosa de 16 años. Resulta que un 31 de diciembre se anunció que habría una celebración en el lugar para recibir el Año Nuevo. Linda pasó gran parte de la tarde arreglándose para el evento. Sin embargo, su madre le negó el permiso para asistir al baile, pero Linda se escapó en cuanto pudo. La joven llegó al casino y de inmediato su belleza impactó a todos los asistentes. Muchos jóvenes la invitaron a bailar, pero ella no aceptó, sino hasta que un joven alto de cabello negro, ojos grandes y piel blanca, vestido con gran lujo, se le acercó y le invitó. Nadie conocía a ese joven, pero no podía negar su gran porte. Después de un rato de estar bailando, Linda comenzó a sentir mucho calor y un terrible ardor en la espalda. Había estado tan feliz con su pareja que no se dio cuenta que estaban solos en la pista. Todos habían dejado de bailar. Lo rodeaban y miraban aterrados hacia los pies de la pareja. Entonces Linda bajó la vista y vio que el joven tenía una pierna de gallo y una de cabra. Linda batalló hasta librarse de su pareja, quien se transformó en el mismísimo diablo. Todos, presas del pánico ante la horrible figura, corrieron. Nadie ayudó a la bella joven. El casino comenzó a arder y se consumió hasta quedar solo las paredes que permanecen hasta ahora. Algunas personas afirman que por la noche, cuando pasan cerca del lugar, es posible escuchar música y risas de histeria. De Linda nunca más se supo nada. Nunca regresó a casa y su cuerpo no fue encontrado. ¿Será que el diablo se la llevó con él? Esto es lo que platican del Casino del Diablo. La enfermera fantasma del Panteón Inglés de Real del Monte. La siguiente historia también es sobre uno de los huéspedes del panteón, la señorita Surjar, enfermera de origen holandés cuyo cuerpo descansa en Real del Monte. La señorita Surjar llegó en 1920 a Real del Monte. Fue invitada a laborar en el Hospital del Real para mineros cuando vivía en Inglaterra. Al llegar a territorio mexicano, conoció por su propia experiencia la gran cantidad de servicios de salud que tenían los trabajadores de las minas, quienes a menudo encontraban la muerte en ellas debido a las continuas explosiones para abrir vetas, las emisiones tóxicas provenientes de las entrañas de la tierra o los continuos accidentes por falta de equipamiento de seguridad. A partir de su llegada, dedicó su vida a sus pacientes, pues nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que su trabajo se convirtió en parte esencial de su existencia. Incluso seguía cuidando a los enfermos después de haber terminado su turno. La señorita Surjar falleció el 26 de octubre de 1956 y fue enterrada en el Panteón Inglés de Real del Monte como agradecimiento de parte de los dueños de las minas por su empeño en el cuidado de sus pacientes. Se estableció incluso un día de luto por esa muerte, además de que gran parte del pueblo acudió a su entierro, ya que tanto los trabajadores como sus familias estaban muy agradecidos por todo lo que había hecho por ellos. La enfermera había amado tanto a México que pidió ser enterrada en el suelo donde tanto trabajó. Habían pasado 10 años de su muerte cuando en la mina sucedió un terrible accidente. Mientras unos trabajadores hacían una perforación para explotar una veta, se encontraron con una bolsa de gas sulfuro que hizo explosión y lastimó a 15 trabajadores, de los cuales casi la mitad murió antes de llegar al hospital.
Uno de los heridos era un trabajador de 59 años de edad llamado Simón Fernández, que al año siguiente iba a jubilarse. La mayor parte del tiempo estuvo sedado, ya que había sufrido varias quemaduras en las piernas que le provocaban dolores insoportables. A veces se preguntaba si no sería mejor morir a seguir sufriendo de la forma en que lo estaba haciendo. Después de todo, ya era un hombre viejo y había vivido. Llegó la noche y con ella nuevamente la agonía de Simón, pues ya había pasado el efecto de los medicamentos. De pronto llegó una enfermera, quien de forma dulce le preguntó cómo se sentía y cambió sus vendajes. Le volvió a administrar el fármaco y se quedó un rato con él. Simón no la reconoció hasta que le dijo: «No es bueno desear la muerte, Simón. Ella vendrá sola cuando sea pertinente. Descansa y te pondrás mejor. Aún no es tu tiempo». El hombre abrió los ojos y la reconoció. Era la señorita Zújar en persona lo que le hablaba, quien le había cambiado el vendaje y había administrado la medicina. Simón, asombrado, no pudo hablar, pues él la había conocido en vida a esta admirable mujer y había sentido gran pesar por su muerte. Cuando por fin pudo articular palabra, la señorita Zújar ya había desaparecido de su vista. Después de algunos días, Simón salió del hospital por su propio pie, no así 8 de sus compañeros que lamentablemente fallecieron. Cuando visitó a los otros sobrevivientes, estos le contaron de la gentil enfermera que de noche los cuidaba, escuchaba y sanaba sus heridas. Ninguno sabía que se trataba de la señorita Zújar, pues la mayoría eran jóvenes que no la habían conocido en vida, pero sus descripciones coincidían con la de Simón. Se cuenta que la señorita Zújar siguió apareciendo en el hospital, cuidando a enfermos con gran dedicación. Se dice también que cuando murió toda la generación de obreros con los que ella había trabajado, dejó de aparecer. Lo que es seguro es que esta admirable enfermera se dedicó a su trabajo aún después de su propia muerte. El pueblo de Real del Monte guardó con cariño el recuerdo de la enfermera Zújar, de tal suerte que en su lápida El pueblo de Real del Monte guardó con cariño el recuerdo de la enfermera Zújar, de tal suerte que en su lápida está escrito: «Ella fue una enfermera que amaba a sus pacientes y sus pacientes la amaban a ella». La novia fantasma. El día de su boda, una novia se entera que su prometido tiene una amante. En lugar de cancelar el compromiso, se casan y se van de luna de miel a Cuernavaca. En el trayecto, ella comienza a reclamarle por su infidelidad. El esposo, al sentirse descubierto, se orilla en la carretera para aclarar la situación. Salen del auto y comienzan a discutir acaloradamente. La mujer se altera más y le da de cachetadas. El novio pierde la cabeza y saca una navaja para espantarla, pero ella, sin intimidarse, se le va nuevamente a los golpes. El hombre la apuñala en varias ocasiones, dejándola tirada sobre la carretera. Creyendo que ya estaba muerta, sube a su auto y se da a la fuga. La mujer, como puede, se pone de pie y pide ayuda al primer automovilista que pasa. En este caso, a un trailero. El buen hombre se detiene para ayudarla y la lleva a un hospital de México, pero ella ha perdido mucha sangre y a los pocos minutos fallece. Cuenta la leyenda que si manejas solo y por la noche en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de donde está el monumento a Morelos, se te aparece la novia apuñalada pidiendo un aventón. Si no te detienes, de todas formas se te sube al auto y la puedes ver por el espejo retrovisor, sentada detrás de ti. Leyenda de la mano peluda de Puebla. El Monte de Piedad fue fundado por don Pedro Romero de Terreros, conde de la Regla, en el año de 1775 y ubicado en la Ciudad de México, con la única finalidad de ayudar a la gente necesitada, dándole un poco de dinero para que pudiera sobrellevar sus penas. Don Pedro Romero no era un hombre aprovechado, sino un hombre que protegía del mejor modo a los más pobres.
De la misma manera era don Alejandro Ruiz Olavarrieta, quien también creó un Monte de Piedad, aunque éste lo hizo tiempo después en la ciudad de Puebla, en el año 1890. Pero como gente aprovechada siempre ha habido en este mundo, no faltaron aquellos que vieron en dicho acto noble la mejor manera de conseguir ganancias a costa de las necesidades de muchísimas personas. Y fue así como empezaron a abundar en el país negocios que dejaban a sus avariciosos dueños ganancias exorbitantes. Los fundadores de aquel tipo de negocios, llamados Montepíos, no encontraron mejores aliados que las autoridades que estaban al servicio del gobierno de Porfirio Díaz, quienes también se beneficiaban de una u otra manera otorgando permisos, licencias y toda clase de documentos legales que permitieran la apertura de semejantes fuentes de dinero. Pese a los inspectores que se encargaban de observar que todo se manejara con rectitud y estuviera en orden en las casas de empeño del Monte de Piedad, esto no era posible, ya que generalmente entregaban a los pobres muy poco dinero por sus bienes. También era frecuente que el producto nunca volviera a las manos de su legítimo propietario, porque los hábiles estafadores se quedaban con él con el pretexto de que el plazo había vencido, o daban por perdido el artículo por considerarlo de poco valor. Y obviamente, todo lo que no se devolvía llegaba a manos de quienes regenteaban dichos negocios de préstamo. Pero a pesar de esto, esta actividad crecía y crecía, mientras en las calles se iban fraguando las revueltas de la lucha revolucionaria. Horta Villa, uno de los hombres más ricos de la ciudad de Puebla de aquella época, que tenía tanto pelo en el cuerpo que parecía mono, era dueño de la casa comercial Villa, ubicada en la calle de Merino. Horta estaba casado con una mujer que hablaba de un modo tan torpe y atorado que todo el mundo le llamaba la gangosa. El señor Horta no era muy querido en esa ciudad, dada su prepotencia, y ese modo suyo de demostrar su riqueza, ostentándola de manera tan grosera como cubrirse los dedos de las manos con llamativos anillos de oro o colgarse piedras preciosas de todos los colores y tamaños. La historia se convierte en leyenda cuando el avaro Horta muere. No se sabe si la gente miente para oscurecer aún más la historia de este hombre o si realmente lo que aquí se narra sea verdad. Pero lo que sí es cierto es que actualmente la historia de la mano peluda se escucha en todos los rincones de México. Cuenta la leyenda que en el cementerio de San Francisco, de una tumba, cuando llega la medianoche, escapa únicamente la mano de los restos de la persona que ahí reposa. La mano, luego de traspasar la barda que rodea el cementerio, sale del camposanto y se dirige hacia las calles de Puebla, por donde la horrible mano peluda corre sobre los dedos y al encontrar a alguna persona se le trepa a la cara, le arranca los ojos y luego la ahorca. Enrique Cordero, quien juró y perjuró que tuvo la oportunidad de ver este hecho con sus propios ojos, escribió esta historia. Este hombre se distinguía por dos características muy singulares. Tenía los dientes saltones como de caballo y llevaba unos lentes de fondo de botella. Sin embargo, tenía un corazón muy noble, pues a pesar de que no nadaba en dinero, lo poco que poseía lo dedicaba a realizar obras de beneficencia. Era un hombre curioso, por lo que luego de conocer la historia, quiso saber por qué había una mano peluda corriendo por las calles poblanas durante la noche, de modo que fue con el sepulturero del cementerio de San Francisco para enterarse. El sepulturero le contó lo siguiente: todas las noches sale del sepulcro una mano y puede verse que en sus dedos lleva muchos anillos de piedras preciosas. En cuanto sale de la tumba, vuela a sus presas, que generalmente son personas de malos sentimientos, y luego las persigue corriendo tras de ellas por las calles. Pero no solo es una mano, sino parte del brazo que lleva aún sangre negra y reseca que le da un aspecto espeluznante. Enrique, sin embargo, no sabía que el sepulturero, quien emitía una pestilencia por la boca que dejaba sin respiro al pobre escritor, le mentía. A pesar de todo, no se sintió satisfecho con la explicación del hombre, así que decidió investigar por su propia cuenta hasta llegar al fondo del asunto. Luego de averiguar por aquí y allá, empezó a atar cabos
y llegó a la conclusión de que la misteriosa mano peluda, al parecer, había pertenecido a un hombre que en vida había gozado de muy buena situación económica y que ahora se vengaba de todos sus enemigos, asesinándolos después de perseguirlos en medio de la oscura noche. Para completar su investigación, Enrique se dirigió al depósito de cadáveres, donde prosiguió sus pesquisas y averiguó el nombre de las víctimas de la mano peluda. Y ¡oh sorpresa!, comenzó a hallar coincidencias entre ellos, cosa que hasta ese momento las autoridades que investigaban los crímenes no habían hallado. De todos los muertos que se habían encontrado, fueron 3 los que más llamaban su atención. Un indígena de apellido Zambrano, que fue el primero que murió. El segundo fue Venustino, y el tercero era uno de los 2 hermanos Calasanz. El elemento en común entre ellos era que se habían dedicado al asunto de los empeños. Los hermanos Calasanz, por ejemplo, tenían el Montepío más grande de todo Puebla. Pero Cordero no se conformaba con lo que iba sabiendo del asunto, ya que pretendía averiguar todo sobre cómo habían ocurrido las muertes. Tanto así que la misma policía poblana le recomendó que dejara la investigación a las autoridades, pues según le decían, a todos aquellos que se metían en el caso de los muertos de la mano peluda, algo maléfico les ocurría siempre. Cordero, amigo de la verdad, no se rendía ante estos comentarios y empezó a creer que lo que pasaba era que en realidad existía un posible convenio de intereses entre la policía y algún hombre poderoso que era el verdadero culpable de los asesinatos. Decidió entonces ir al cementerio y ver qué era lo que ocurría. Para entrar al cementerio de San Francisco, Enrique se trepó por la barda y se sentó a esperar. Así permaneció durante un buen rato hasta que sonaron las 12 campanadas en el reloj de la catedral, y al no ver nada extraño y ya agotado por la espera, decidió que lo mejor era irse, por lo que se fue a su casa a dormir. Pero justo cuando iba a acostarse, escuchó en la ventana de su cuarto un ruido que poco a poco se hacía más audible. Parecía como si unas uñas desesperadamente estuvieran rasguñando el mosquitero de alambre. Cordero, valiente como era, no se asustó por aquella pequeñez. Pensó que se trataba de un pobre e indefenso murciélago atrapado en el mosquitero. Entonces se acercó a la ventana con la intención de liberar al animalito, pero nueva sorpresa. La que le saltó directamente a la cara fue la mano peluda que le dijo con voz sepulcral: «Te mataré por meterte en lo que no te importa, por tratar de delatarme. Morirás porque eres un mal hombre». Al mismo tiempo que la mano le gritaba, le apretaba el cuello para matarlo. Pero Enrique Cordero fue más hábil que su enemiga y atinó a decir con todo su esfuerzo: «No puedes hacerme daño, porque soy un hombre bueno». Y cuando terminó de pronunciar estas palabras, la mano peluda le soltó el cuello. La mano peluda, convencida de lo que Enrique decía, y en vista de que no podía matarlo, decidió sacarle los ojos para que ya no se metiera en lo que no le importaba. El hombre quedó con 2 huecos en la cara, de los que escurría mucha sangre. La mano se retiró del lugar dando grandes carcajadas. Enrique Cordero, entonces ya sin ojos, no pudo seguir trabajando, por lo que decidió que sería mejor refugiarse en un convento y dedicarse a la meditación y a la oración por el resto de su vida. Los rumores que en torno a la mano peluda corrían eran que ésta pertenecía a un alma en pena que estaba castigada por haber despojado a mucha gente pobre de sus bienes, razón por la cual un gran número de personas pretendieron cazarla con la intención de apoderarse de las riquezas de este extraño. También se decía que la mano peluda era el ánima del que en vida regenteara el Montepío de la calle Merino, la casa comercial de los Villa, y que por haber desvalijado a tanta gente pobre, estaba condenada a penar. Fue precisamente esta ignorancia la que hizo que la mano peluda escapara de las cadenas del cementerio de San Francisco. Y era tanto el fervor que ocasionaba la mano que muchos sacaban beneficio del asunto, asegurando que la habían visto u oído, o incluso que habían hablado con ella. Sea como fuera, la mano peluda huyó y por mucho tiempo no se supo de ella.
Pero tiempo después algo grave sucedió en la ciudad de Puebla. Una noche el segundo de los hermanos Calasanz se encontraba cerrando la casa de empeño del Portalillo, acompañado por 2 guardaespaldas que cuidaban de él mientras cerraba, para que nadie pudiera asaltarlo. Poco antes de que llegara a su casa, cerca del palacete, ubicado entre la Pinacoteca Virreinal y el Teatro Principal, se escuchó un grito: ¡Auxilio! ¡Auxilio!, al que siguió inmediatamente un triste quejido. ¡Ah! Calasanz y sus guardaespaldas llegaron al final del callejón y se encontraron a un hombre tirado en el suelo, que entre llantos se lamentaba diciendo: ¡La mano peluda regresó! ¡Me atacó! Los 3 hombres rieron a carcajadas burlándose del hombre, pues sabían que la mano peluda no existía, ya que ellos eran los responsables de la leyenda que habían inventado con el propósito de ocultar los asesinatos de sus rivales. Llegaron pues a la casa de Calasanz y ahí festejaron el asunto comiendo y bebiendo. Estaban tan contentos y alegres que casi no escucharon unos ruidos afuera de la casa. Pero el ruidillo, que en un principio no era muy intenso, poco a poco iba en aumento. ¡Ah, ratas cochinas!, exclamó Calasanz, mientras el sonido había cambiado de lugar y provenía de la puerta principal. El guardaespaldas, que parecía más fuerte, alistó su arma y fue a ver qué pasaba. Abrió entonces la puerta. Un brazo amputado, ensangrentado y peludo apareció a sus pies. Al principio, al guarura solo le produjo un asco horrible, pero al ver a la mano con tantos anillos que parecían muy finos, el asco desapareció y decidió recogerla y mostrársela a los otros 2 hombres. «Miren», dijo a los 2, «alguien aventó esta porquería a la casa, y vean qué hermosos anillos». Entonces la mano, como si hubiera despertado, brincó al rostro del robusto guardaespaldas y le sacó los ojos completitos, dejando en la cara del hombre solo 2 hoyos chorreantes de sangre. Los otros, al ver la escena, quedaron aterrados y llenos de pánico, y justo cuando el otro guardaespaldas iba a salir corriendo por la puerta para salvar su vida, sin importarle la de su patrón, la mano le brincó de igual manera y también le sacó los ojos. Sin embargo, si no hubiera sido por esto, Calasanz no hubiese podido escapar como lo hizo. Salió de su casa a todo correr y fue a buscar refugio detrás de la catedral. Todo Puebla pensaba que Calasanz había asesinado a sus 2 empleados, pero él negó todo y en realidad decía la verdad, pues no era el culpable de aquellos 2 crímenes. Lo primero que hizo Calasanz fue vender cuanto poseía y luego se fue a vivir a Atlisco para llevar una vida totalmente consagrada a la misericordia. Durante un buen tiempo, los hermanos Calasanz, antes de dormir, no dejaron de revisar toda la casa. Pedían por todos los medios que las puertas y ventanas permanecieran cerradas toda la noche, y además daban monedas a los pobres para que la mano peluda no se les apareciera. Fue esta la única forma de proteger su vida, pues ya suficiente miedo habían padecido cuando llevaban una vida poco noble.